Bien, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 4. Hoy es la última parte de nuestro estudio del libro de Ruth. Tan hermosa historia, tan hermosa palabra que el Señor nos ha traído desde hace mes y medio. Y hoy terminamos con ella. Primero que nada, recordando que el libro de Ruth, ¿verdad? Habla acerca de una mujer pagana que fue aceptada, ¿verdad? Fue aceptada por el pueblo de Israel, fue aceptada por Noemí, la esposa del difunto Elimelech, que tuvieron, sin consultar al Señor, la osadía de alejarse de la tierra de Israel e irse a tierra pagana, tierra de Moab, donde nuestro Señor ya había establecido que ninguna persona se fuera o tuviera tratos con los amonitas o con los moabitas, según Deuteronomio capítulo 23. Pero tuvieron esa osadía y cuando nos salimos de la cobertura de Dios, ¿verdad? Cuando nos salimos de la iglesia y andamos buscando respuestas en el mundo, vamos a fracasar. Estuvieron 10 años allá. A Noemí se le muere Elimelech. Sus dos hijos, Malón y Kelión, se casan con dos mujeres moabitas, Ofra y Ruth, que es la protagonista de esta historia, y los dos también mueren. Cuando Noemí queda viuda y sin su marido, sin sus hijos para sostenerla, se regresa para Israel. Y dice la palabra que escuchando que había pan en la tierra. Una de las nueras, Ofra, decide regresarse al mundo, regresarse a Moab, a seguir adorando dioses falsos, de palo, de piedra, de cerámica, hechos por el hombre, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan. Pero Ruth decide seguir a Noemí. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Así el pueblo evangélico de Dios, el pueblo cristiano, con todas sus fuerzas debe de amar a Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Se regresan para allá, para Belén, para Israel, y en diosidencia conoce Ruth a Boaz, figura de Cristo, el cual su nombre significa dador de descanso. Y empieza ella a trabajar. Ruth, la nuera, en los campos de él, empieza a recoger del piso la cosecha que estaban recolectando ahí las criadas y los criados de Boaz. Poco a poco ella fue teniendo gracia delante de él. ¿Sí? Y Noemí le dice a Ruth, ese Boaz del cual tú has recogido la cosecha es pariente nuestro. Puede el que te redima. Y de repente, como lo vimos la semana pasada, Ruth, según la costumbre de los pueblos de aquel lugar, se espera a que duerma Boaz a la mitad de la noche en su campo, porque había rapiña, había delincuencia, y Boaz quería dormir en su era para que no le robaran nada. En ese momento, Boaz duerme y ella llega a donde está
Booz y se acuesta, ¿verdad? Se acuesta a los pies de Booz. Le levanta el manto donde tenían sus pies tapados y ahí se acuesta. Signo o petición de que tú eres mi pariente cercano, redímeme, rescátame, según la ley del levirato. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Para que el difunto, ¿verdad?, pudiera tener descendencia con el pariente cercano. Booz le dice a Ruth que bien hace en no escoger un muchacho de su edad y que lo escoge a él, pero dice, hay un pariente más cercano que yo. Vamos a pedirle a él que te redima. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Aquí en Ruth, capítulo 4. Por cierto, el nombre de Ruth significa compañera fiel. Compañera fiel. Y como Ruth, lo hemos visto a lo largo de estas semanas, representa a la iglesia redimida, al pagano redimido, que somos nosotros, al gentil no israelita, que nos acercamos al Señor, entonces debemos de ser como Ruth, compañero fiel en nuestra congregación, a nuestro Dios bendito y santo. Debemos de ser fieles, leales a nuestro Señor Santísimo. Aquí en Ruth capítulo 4 dice la palabra bendita del Señor. Amén, hermanos. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. No crean que así se llamaba el pariente, ¿verdad? No se llamaba fulano, ¿verdad? Aquel fulano, ¿verdad? Entonces hay muchos parientes, tenemos muchos parientes que se llaman así, ¿verdad? Fulano de tal. No. El escritor del libro de Ruth, ¿verdad? Obviamente el fulano tenía nombre, pero el escritor del libro de Ruth omite el nombre de la persona por ser indigno hasta de ser mencionado. Vamos a ver por qué. Para empezar, Booz sube a la puerta. ¿Qué quiere decir eso? En el antiguo cercano oriente, donde se reunían para delegar, para implementar justicia, era en la puerta principal de la ciudad. Ahí dice la palabra que se sentaban los jueces, los ancianos, y llegaba la gente y les hablaba de sus problemas, de situaciones que no podían resolver. Entonces ahí los ancianos a la puerta solucionaban todos los problemas del pueblo. Booz llega a la puerta, dice. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Qué coincidencia que en ese momento que llega Booz a la puerta, pasa el fulano. No es coincidencia, Dios en control de todas las cosas. Dios en control de nuestra vida, Dios en control hasta de nuestro tiempo. Y yo lo he comprobado, que si no me afano en el tiempo, que si todo lo dejo a que fluya, a que el Señor tome control de mi tiempo, a lo largo del día todo me va a salir bien, perfectamente. Yo lo he comprobado, la hermana Anita por ahí también está sintiendo con la cabeza, ¿verdad? Dejémosle al Señor. No, a veces estamos como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, viendo el reloj a cada rato, ¿verdad? A cada rato y me afano y me preocupo, pero no dejemos que el tiempo corra porque se lo hemos dado al Señor, para que Él organice mi día. En nuestra oración matutina debemos de pedirle al Señor con todo nuestro corazón
que organice mi tiempo durante ese día. Recuerden que nada más nos tenemos que afanar por ese día. No me voy a afanar por algo que todavía no pasa dentro de 15 días. ¿Verdad? Si hay algún asunto, un litigio, algo importante que tenemos que orar, obviamente sí, si son cosas importantes, ve orando. Un mes antes, 2 meses antes. Pero cada afán, ¿verdad? Es de 24 horas y de esas 24, 8 dormimos. Entonces, ¿cuántas horas nos quedan? 16 horas. De esas 16 horas quedan 8 que son las de descanso. Pues tenemos que afanarnos en el día, en ese día. Y decirle a nuestro Señor con todo nuestro corazón: Señor mío, te entrego mi vida y mi día, Señor. Te entrego mi día, organízalo, mi Señor, como tú lo tengas conveniente. Y van a ver cómo el Señor, ¿verdad? Todo lo va a encajar perfectamente. Y nos vamos a admirar de su poder. Aquí el fulano pasaba por ahí y no fue coincidencia, el Señor en el control de las cosas. Y le dice: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Por cierto, la palabra fulano, dice la palabra fulano viene del hebreo peloni almoni. Y significa fulano de tal. Fulano de tal. O sea, es un despectivo, ¿verdad? Un despectivo de alguien que, bueno, no tiene buen testimonio ante la sociedad. Indigno de ser llamado por su nombre. ¿Sí? Versículo 2 dice: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, o sea, vos tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. ¿Por qué los llamó? Como testigos de lo que iba a ocurrir en ese momento. Versículo 3, luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Cuando le habla de hermano, probablemente pudiera ser su hermano o su primo. Se estilaba también que a los primos les decían hermanos, es tu primo hermano, ¿verdad? Aquí en México o en Latinoamérica también así le decimos a nuestros primos hermanos. Entonces, a lo mejor era su primo o a lo mejor era su hermano. Versículo 4, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré, dijo el fulano. Ya se imaginarán tierras, canchas de frontón, albercas, una extensión territorial que me va a heredar el difunto Elimelech. Dijo: sí, venga para acá. Ok. Versículo 5 dice: entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: entonces le dijo vos:
por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth. O sea que no se le enseñó al fulano las letras chiquitas del contrato, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? Primero una parte, pero después, mira, te viene el paquete combo. Entonces le dice, vos, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda, y luego, ¿qué dice? Moabita. La viuda moabita. No le escondió su origen. Le hubiera dicho la viuda, pero le dijo la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. El esposo de Ruth era Malón. Era Malón. No Malón de mala onda, no. Malón. Malón. Así se llamaba. ¿Ok? Versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Poin. Ahí ya cambió la cosa, ¿verdad? Cuando le ofreció la tierra, le ofreció los bienes, las hectáreas, no dice la palabra, pero pues dijo, sí, venga, claro, yo redimo. Pero al enterarse que también tenía que cargar con el paquete combo, entonces dijo, no, pues yo no puedo, no puedo. Le mencionó vos a Ruth, la moabita, tal vez de forma despectiva, de forma discriminatoria, agarró y dijo, no, pues ¿cómo voy a redimir a una extranjera? Sí. O tal vez el fulano dijo, yo ya tengo mi heredad, yo ya tengo mi testamento, tengo el dinero repartido para mis hijos. Si Ruth tiene descendencia, pues va a ser un problema con los bienes, con el dinero. Por lo tanto dijo, no redimo. Pero quiero detenerme aquí un poquito porque vos, desde el capítulo 2, vemos que es una persona, primero que nada, piadosa, que teme al Señor. Por lo tanto, estaba acostumbrado a hacer las cosas correctamente. La historia da a entender que a vos le gustaba la muchacha. Le gustaba. Le echó el ojito. Pero no se brincó la ley, sino que cuando Ruth le pide que la redima, que la rescate, él dice, sí te puedo rescatar, pero primero hay un pariente más cercano que lo puede hacer. Entonces, vos hizo lo correcto. En el mundo se hacen las cosas correctamente. No. Y menos en este último tiempo. Ya todo a base de engaños, a base de corrupción, de cohecho, de sobornos, de mentiras, se hacen las cosas. Es más, por cierto, ya me toca verificar el carro. Un vecino de donde yo vivo, cuando tuve el problema con el carro que no pasaba la verificación, y me aventé 2 años sin circular martes y un sábado sí y un sábado no. Al ver mi vecino que estaba yo batallando con eso, me dijo, ay, pues bríncalo, hombre. ¿Qué significa brincarlo para los que nos ven en otras partes del mundo? Es, da una lana, da plata
dinero, marmaja, más, para que te lo pasen, aunque esté mal el carro, ¿no? Aunque eche un humo de aquellos así, pero con como decimos también, un soborno, la del Puebla, tantas. Con eso lo puedes pasar. Entonces yo le dije, no puedo hacer eso. Yo como cristiano tengo que obedecer la palabra y no tengo que actuar en cosas fraudulentas, participar del mundo en esas cosas. El mundo acostumbrado a hacer todo eso, pero para el mundo es normal, pero como cristianos no podemos vivir así, ¿no? Y así me pasé 2 años, hasta que logró pasar el carro. Imagínense a vos diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una triquiñuela, vamos a comprar a los ancianos en la puerta y me caso contigo. Pues me gustó la chamaca, ¿no? No, vos haciendo las cosas correctas. Figura de Cristo. Figura de nuestro Señor Jesucristo es vos. E hizo lo correcto. Primero que yo, hay otra persona que te puede redimir. Vamos con ella, vamos con él. Y que él decida. Hizo lo correcto vos. Hizo lo correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Hacer siempre las cosas correctas. ¿Sí? Ser honestos, ser congruentes con lo que decimos que somos. Y va a haber paz en nuestra vida. Tranquilidad. Estoy con mi conciencia tranquila porque siempre hago las cosas que a Dios le agradan. Aquí en el versículo 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir, dijo el fulano. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. En Deuteronomio capítulo 25, vamos para allá, por favor. Deuteronomio 25. Versículo 5. Dice nuestro Señor en su palabra. Aquí vamos a ver la ley del levirato. La ley del levirato. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esa es la ley del levirato, para que las tribus de Israel estén intactas. Sepa cada quien de dónde es y no se pierda ninguna tribu. Hay una página en internet, se llama Jewish ID, me parece, que ahí, para empezar, la mayoría o un porcentaje importante de Latinoamérica es judía, pero no lo sabemos. A lo mejor soy judío, ¿eh? Para tú averiguar tu descendencia, tu linaje, te metes a esa página, te empiezan a investigar tu linaje y se define de dónde es tu origen, ¿sí? Entonces,
Es algo importante por si alguien quiere saber si es judío o no aquí. Pero para que vean lo bien organizado y la administración que tienen en cuanto al linaje de cada judío en el mundo entero, porque están regados por todo el mundo. Entonces, es un dato importante. Por eso está la ley del levirato, para que no se perdiera esa descendencia, ese linaje en esa tribu. Versículo 7 dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Vean nada más, qué grave es esto. Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Era una afrenta tremenda. Y de esta manera tan fuerte se lee, ¿verdad? Pero era para que el hermano, algún hermano de algún difunto, lo tomara con seriedad y dijera, bueno, sí, tomo a mi cuñada por mujer. Ok. Bien, regresemos a Ruth, por favor. Versículo 8 dice, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y le dijeron desde ese momento el descalzado, ¿verdad? El deschanclado. Y Booz dijo a los ancianos, versículo 9, y a todo el pueblo, varones, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Por eso llamó a los 10 testigos, ¿sí? Para que estuvieran atentos y dieran fe de lo que estaba sucediendo. Versículo 11, muy importante. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, vean lo que le dicen a vos, muy importante. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Vean lo que le están diciendo los ancianos o la gente del pueblo a vos, a vos. Repito nuevamente, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Quiénes fueron Raquel y Lea? Mujeres del patriarca Jacob. Recuerden que mi Señor Dios sacó a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Abraham se llamaba Abraham sin H, que significa Padre enaltecido. Un hombre de 75 años y su mujer de 65, ella estéril, según los ojos humanos,
imposible que ellos pudieran concebir. Pero según Dios, como le dijo mi Señor por medio del ángel Gabriel a María, porque nada hay imposible para Dios. Y de esa parejita de ancianos, de aquel entonces, formó el pueblo de Israel. De esa unión de Abraham y Sara vino Isaac. Isaac se casa con Rebeca y de esa unión vinieron Esaú y Jacob. Esaú desprecia la primogenitura, Jacob recibe la primogenitura y de ahí vienen los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Jacob tuvo 4 mujeres, 2, digamos que 2 de ellas, Lea y Raquel. De ellas 2, por ejemplo, de Lea fueron nacidos 6 hijos. Y de Raquel, 2 hijos. Ahí van 8, pero no mencionó, pastor, usted que eran 12. Pero cada una de ellas, Raquel y Lea, le dan a Jacob sus siervas, para que también de sus siervas tuvieran hijos. Y por cada sierva fueron 2 y 2. O sea, ahí ya están los 12 hijos de Jacob. Y por medio de su hijo, Judá, ¿verdad? Viene la descendencia de el Señor Jesús. Por eso aquí, qué tan importante es esta parte, porque dice, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata. ¿Y fue ilustre en Efrata vos? Claro que sí. Y les voy a explicar por qué. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. ¿Fue de renombre en Belén vos? Claro que sí. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vean cómo estos ancianos están tocando 2 puntos estructurales muy importantes en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en la proliferación del pueblo de Israel. ¿Verdad? Los 12 patriarcas, desde Rubén hasta Benjamín. Y luego de esos 12, Judá, que tuvo relaciones con su nuera Tamar. Ay, pastor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo que con su nuera? Judá se fue a Adulam. Rápido les voy a contar esta historia. Y en Adulam conoció a una mujer cananea. Y tuvo que ver con esa mujer cananea, de la cual le nacieron a Judá 3 hijos. El primero, Onán el segundo y Sera el tercero. Y dice la palabra bendita del Señor que el primogénito de Judá, murió. ¿Por qué murió? Porque dice la palabra que era muy malo. Muere Entonces, por ley de levirato, el hermano menor, el que le seguía, Onán, se lo dan a Tamar para que continúe el linaje del hermano muerto. Pero Onán
egoísta de no querer darle descendencia a su hermano, Onán, al tener relaciones con ella, pues hace lo posible porque no quede embarazada. Ahí vean lo importante del asunto, porque muere también Onán, pero porque no quiso sembrar su semilla en Tamar. Y muere. Van a decir, pues, ¿cuál es el problema ahí? Estaba atentando Onán en contra de la genealogía y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Judá iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces Onán no quiso tener relaciones con ella. Bueno, sí las tuvo, pero no sembró su semilla. Espero entenderme de esa manera. Al ver mi Señor Dios eso, también le quita la vida. Judá, al ver que sus dos hijos son muertos, pues ya no le quiso dar al más pequeño, a Sera. Y le dijo Judá a Tamar, tú date tus vueltas. Date tus vueltas. Y no se lo dio. Pero ahí, Tamar ya estaba exigiendo su derecho de que por medio del linaje de ellos tenía que tener, ¿verdad?, hijo. Pero ¿qué hizo? Tamar se disfraza de prostituta y se mete con su suegro. Y tienen relaciones. Y de esa relación nace Fares, que está aquí. Pero vean cómo mi Señor Jesucristo, aunque de repente por causa del enemigo, por la promesa que ya el enemigo conocía de Génesis 3:15, la cual se llama el protoevangelio. Vamos a Génesis 3:15, por favor. Génesis 3:15. Amén, hermanos. Adán y Eva pecan, ¿verdad? Ahí hay muerte espiritual, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero inmediatamente mi Señor Dios, en su amor, en su misericordia, manda la promesa. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Esta palabra del Señor en la traducción del lenguaje actual dice así: haré que tú, le habla a la serpiente, pongan atención, le habla a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, o sea, lucha espiritual entre los descendientes de Satanás en contra de los hijos de Dios. Y hasta la fecha está entendido que estamos en constante lucha nosotros con el enemigo. ¿Sí? Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, le dice, un hijo suyo de la mujer te aplastará la cabeza. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. ¿Cómo se mueren las serpientes? Aplastándoles en la cabeza. Ese hijo suyo del cual habla mi Señor Dios aquí en Génesis 3:15 es nuestro Señor Jesucristo.
que ya aplastó la cabeza del enemigo. El enemigo ya no tiene poder en nosotros. El enemigo ya no tiene ninguna injerencia en nosotros. ¿Por qué le damos cabida a nosotros al mal? Si el Señor ha puesto en nosotros una redención, un rescate tan grande, ya nos sacó del mundo que le pertenece al enemigo. ¿Por qué seguimos nosotros ahí como que coqueteándole al mundo? Acariciando lo que el mundo disfruta y lo que el mundo goza. Ya no tiene poder el enemigo con nosotros. Pero aún así, algunos cristianos le siguen dando poder en sus vidas. Y eso no debe de ser. El Señor nos dio y nos embistió de poder desde lo alto, como dice la palabra en el libro de los Hechos. Nos embistió con poder desde lo alto para nosotros no involucrarnos con las obras infructuosas de las tinieblas. Como dice el libro de Efesios, más bien, repréndelas. Y las tenemos que reprender. Aquí la palabra en Génesis 3:15, traducción del lenguaje actual, es muy clara. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Cristo Jesús derrotando al enemigo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Cuándo le muerde el talón a nuestro Señor Jesucristo el enemigo? En la cruz del Calvario también. ¿Sí? Así es que ya no hay ninguna injerencia, ya no hay ningún efecto en nuestra vida. No tiene potestad Satanás con nosotros. Nuestro Señor Santísimo nos dijo que nos dio, ¿verdad?, el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, ¿por qué de repente me hablan y, pastor, escucho ruidos en mi casa? Ustedes pueden solos atar, reprender y echar fuera a Satanás. Nadie me dice nada. ¿A Satanás también? No. A los demonios sí, pero a Satanás no. Ténganlo bien presente. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Judas que Miguel el arcángel contendía con el enemigo por el cuerpo de Moisés y no se atrevió a hablar palabra en contra de él. Y ahí andamos nosotros insultándolo, diciéndole de cosas. No. ¿Qué le dijo Miguel? Jehová te reprenda. Al enemigo, a Satanás. Jehová te reprenda. A las serpientes y a los escorpiones, que son los súbditos del enemigo, sí los podemos atar, reprender y echar fuera. A eso sí. A los soldados rasos sí. Pero a Satanás no. A Satanás le tenemos que decir, como Miguel le dijo, Jehová te reprenda. ¿Me explico? Entonces, vean qué importante es que sepamos esto en esta historia preciosa, hermosa del libro de Ruth, porque el enemigo desde el principio de la humanidad, desde el principio empezó a ponerle el pie a Dios, intentar ponerle el pie a Dios para que el linaje desde Adán y Eva hasta Noé y después Noé por medio de Sem hasta Abraham y de Abraham llegar hasta David y de David hasta nuestro Señor Jesucristo, el enemigo siempre ha querido, ¿verdad?, destruir el linaje precioso y escogido de Dios. Como dice la palabra en Mateo 16, vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16. Versículo 18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice a Simón, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De ahí se toman los católicos de decir que Pedro es el primer papa, porque le dijo el Señor Jesucristo a Pedro que sobre esta roca va a edificar su iglesia. Pero si ustedes se van a la raíz grecolatina, una piedra no es lo mismo que una roca. A Pedro él dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, a ti, tú eres Pedro, coma. Luego dice, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Cristo. Y sobre esta roca, dice el Señor, y aparte en el libro de los Salmos, habla de que la roca es Dios. Y en 1 Corintios 10 dice que la roca que seguía al pueblo de Israel era Cristo. Entonces, ¿quién es la roca? Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre él, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Punto y coma, a donde quiero llegar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El infierno ya no tiene ningún efecto con nosotros. El Hades, el Seol, el abismo, el Tártaro, ya no tiene ningún efecto para con nosotros. Nuestro Señor bendito y santo. Cada vez que vemos y cantamos esa alabanza, donde nuestro Señor Jesucristo está siendo golpeado, crucificado, y le vemos su sangre correr, démosle gracias al Señor. Todo el tiempo hay que darle gracias de que su bendita sangre lavó mi pecado, quitó mi pecado, y por lo tanto el Hades no prevalecerá contra nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Ya no tiene ningún efecto el infierno, ni el lago de fuego y azufre. Cuando venga después el lago de fuego y azufre, no tendrá ningún efecto en nosotros. Nosotros nos estaremos gozando de la presencia bendita de Dios arriba en el cielo. Entonces, vemos cómo aquí Onán, primero el hijo de Judá, muere porque era muy malo. Luego, Onán, por egoísmo, no verte su semilla en Tamar. Y muere también por obstaculizar el propósito de Dios en su descendencia. Pero mi Señor siempre de algo malo, siempre lo va a convertir en algo bueno. Mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan en bien. Ayudan a bien. Todo. Así es de que vean. Para empezar, Judá, que tenía que ir a otra tierra e involucrarse con una cananita. ¿Se dan cuenta? De ahí viene que sus 2 hijos se mueren. ¿Qué tiene que ir Noemí a tierra de Moab por el hambre que había? Y en vez de orar a Dios y pedirle dirección y pedir su voluntad, se van para allá. Se muere Elimelech, se muere Malón y se muere Kelión, sus hijos. Y aparte sus hijos los casa con mujeres inconversas. Todo tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Eduquemos a nuestros hijos para que cuando tengan a su novia y se quieran casar, sea una mujer cristiana. Si no, vamos a tener muchos problemas. Muchos problemas. ¿Sí? Vean cómo Judá, regresando a Judá, en vez de casarse con una mujer de su tribu, se va, deja a sus hermanos, y bien claro lo dice la palabra.
Se va, deja a sus hermanos y en otro lado conoce a una mujer cananita, la hace su esposa y de ahí salen 3 hijos, pero los 2 primeros se mueren. Judá queda ciscado y no le suelta al tercero, a Tamar. ¿Quién fue la piadosa, inteligente, prudente que procuró el levirato? Tamar se tuvo que disfrazar de prostituta para encontrarse con su suegro. Y de ahí salió Fares. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios, tan hermosa. Cuando estamos profundizando, analizando y viendo cómo mi Señor Dios está todo en control para que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo no se rompa. Aquí en el versículo 12 de Ruth 4, y sea tu casa como la casa de Fares. Ahora sí ya sabemos quién es Fares, ¿verdad? El que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Los del pueblo diciéndole a vos que con esa relación, que esa relación fructifique para que sea como Raquel y Lea. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel bien formadas y luego sacan el tema de Judá y Tamar. Y cómo de ahí se sigue la línea sin interrupciones. Si ustedes escudriñan y estudian las genealogías de nuestro Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas, están perfectas. Queriendo el enemigo entrometerse en la genealogía para que no llegue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no se dio. Nadie puede contra Dios. Nadie. Versículo 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, a la suegra, loado sea Jehová. O sea, alabado sea Jehová, alabado sea nuestro Señor Dios Santísimo. Yahvé Sebaot es su nombre. Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Y fue celebrado en Israel su nombre? Claro que sí. Celebradísimo. Porque por medio de él, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Al recibirlo por fe como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, Dios Padre nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿El mundo es hijo de Dios? El mundo tiene sus propios dioses. El mundo tiene sus propias creencias, religiones. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que por fe, ¿y en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Le están hablando a Noemí, ¿verdad? Cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Por qué será celebrado? Ahorita lo vamos a ver. El cual será restaurador de tu alma. Le están hablando a Noemí, la próxima abuelita, ¿verdad? El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Va a sustentar tu vejez. Porque los nietos siempre le dan vida a las abuelas. Mírale, ¿verdad? Pone su cara de alegría. Claro que sí, asiente con la cabeza que sí. Los nietos, ¿verdad?
Le dan una nueva energía a los abuelos, ¿sí? El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Le están diciendo a Noemí que Ruth es de más valor que 7 hijos. ¿Por qué? Porque le va a dar nietos. Le va a dar a su nieto. Y siempre los nietos a las abuelas, a los abuelos, los hacen estar en otro ánimo. Muy diferente a cuando es con un hijo. En el Salmo 127, y quiero tocar esto, porque ya desde hace muchos años han habido propagandas en el mundo, ¿verdad? En el mundo, donde dicen que la familia pequeña vive mejor. Que no tengas muchos hijos, que se está acabando la comida, que estamos saturando la tierra, y ya saben quiénes hablan así, ¿verdad? La élite global. ¿Pero por qué lo dicen? Hemos estado viendo que la intención de Satanás por medio de la élite global es desintegrar a la familia, que se pierda la familia, que ya no haya familia. La familia es la base de la sociedad. Y lo vemos desde el principio con Adán y Eva. Multiplicaos, les dice. Multiplicaos y llenad la tierra. ¿Está llena la tierra? No, no está llena. Entonces, ¿por qué nos vienen a decir que ya estamos saturados y que ya no hay alimento, que esto y el otro? Van en contra de la palabra de Dios. Porque el Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El aljaba es como el estuche, ¿verdad? Largo, donde ahí se ponen todas las flechas. Entonces aquí dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En la puerta. Aquí el Señor nos dice que son bendecidos y son hermosos los hijos venidos en matrimonio. Cosa de estima el fruto del vientre. Es de un valor hermosísimo para el Señor. De estima el vientre, el fruto del vientre cuando una mujer está embarazada, o sea, el bebé que se está formando ahí. Dios se goza. Dios bendice a esa mujer. Y que es muy importante que ese varón tenga su aljaba llena de hijos. Ay, pastor, pero en estos tiempos, confía en el Señor, confía en el Señor. Pero vean lo que dice la palabra acerca de los hijos, que son bendición. La familia, una familia poderosa es la que tiene muchos hijos, la que tiene varios hijos. Al principio a lo mejor se padecerá un poquito y se trabajará un poco más, pero cuando los hijos ya son grandes, esos hijos aportan para la familia, ¿verdad? Aportan. Que que a ti te toca pagar la luz, que a ti te toca pagar el gas, que a ti te toca pagar el teléfono. Algo que yo no entendía, ¿verdad? Pero es que así debe de ser. A los hijos o a los nietos no les enseñen a que no, mijito, tú así nada más, no pasa nada, no me des de tu dinero, no, ¿cómo no? Que se tiene que formar y tiene que dar para el gasto de la familia. Así debe de ser. Porque cuando tengan hijos, no va a querer soltar absolutamente
nada, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza. Aquí en el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Una familia unida, fortalecida, vence los obstáculos y vence las complicaciones de la vida. Si tiene algún hermano un problema jurídico, el otro hermano que es abogado agarra y lo ayuda y salen adelante todos. Sí, pero no enseñemos a nuestros hijos a que no hagan nada, a que estén como reyesitos en su casa. Tienen que costar, tienen que aprender a valorar lo que tienen y a cooperar en la casa. ¿Sí? Entonces, regresemos a Ruth, ya vamos a acabar. Ruth 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Ya nació. Y fue su aya, o sea, su nana. Aya es nana y ayo es nano. Su cuidador. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, las vecinas siempre se meten, ¿verdad? Le ha nacido un hijo a Noemí. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de ¿quién? De Isaí. ¿Padre de quién? Padre de David. Y no David, el hijo de la hermanita, ¿no? Ese David no. El rey David. El rey David. ¿Se dan cuenta? Ruth, que vivía en el mundo, que vivía sin el Señor en su vida, sino al contrario, adoraba ídolos, imágenes y hasta ofrecía hijos en sacrificio, niños en sacrificio al rey pagano Quemos. Perdida totalmente. Pero mi Señor Dios en su misericordia el Señor permite, arregla, porque se ve en la historia cómo mi Señor Dios va armando las cosas, pero para darnos cuenta nosotros de que Dios es misericordioso, de que Dios puede en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo tener a alguien que era pagano o tener a alguien en su descendencia que anteriormente era una ramera. Ay, pastor, ¿quién? Sigamos leyendo. Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Y vean desde dónde empieza. Desde el hijo de Judá, Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Aquí me voy a detener tantito. Salmón, ¿verdad? Conoce a Rahab, la ramera, la que le da permiso de esconderse a los 2 espías antes de entrar a Jericó. Y dijo Rahab, la ramera, yo he escuchado que el Dios de Israel ha vencido a Egipto, que tu Dios es el más poderoso sobre la tierra. Ayúdame, redímeme a mí y a mi familia. Cuando vengan la destrucción de Israel, de Jericó, ustedes y tu Dios, yo les pido que nos salven la vida. Y si ustedes hacen eso, nosotros no los delatamos a ustedes que estuvieron aquí y para dónde se fueron. Rahab, la que fue ramera, está en el salón de la fama de los hijos de Israel en Hebreos capítulo 11, para que vean la importancia y para que nos demos cuenta de la misericordia de Dios, que
que alguien que pueda sentirse el más ruin y el más delincuente y el más podrido en la vida, que no le puede perdonar sus pecados Dios. Eso no es cierto. Mi Señor Dios está esperando, ¿verdad?, que la gente se arrepienta de todo pecado, de toda maldad, y mi Señor inmediatamente con la sangre bendita de su Hijo amado lo va a limpiar de todo su pecado y le va a decir: pásate al gozo de tu Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y acérquese a Jehová, que de él tendrá misericordia. Será amplio en perdonar, dice que será amplio en perdonar. Tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, Señor bendito y santo. Así es de que no hay pecado. Bueno, hay un pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero de ahí en fuera cualquier pecado que el hombre cometiere, mi Señor Dios lo puede perdonar. Aceptó a una ramera en el linaje de nuestro Señor Jesucristo para que veamos la misericordia de Dios. Que Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab, la ramera, a Boz. Y Boz de Ruth, la moabita, la pagana, la que estaba fuera de la promesa, aparentemente. La acepta en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Vean la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Vean esa hermosa esperanza que el Señor nos da. Esta mujer, Ruth, pues estaba perdida. Se pudo haber ido con Orfa, con su concuña, se hubieran ido. Pues vente, vamos a seguir adorando a nuestra diosa pagana. No, Ruth dijo: no. Yo veo en Noemí algo diferente. Yo veo en Noemí que está en la perfecta base de la religión. Yo veo a Noemí congruente con lo que dice y la veo como clama y le pide a su Dios que la ayude. Me voy con ella. Y Ruth, ¿verdad?, que significa compañera fiel, se convirtió en compañera fiel de Boaz y dio a luz a su hijo. Y de ahí hasta David, y de David hasta José y María, los cuales son los papás de nuestro Señor Jesucristo, el cual, como ya lo vimos desde Génesis 3:15, nuestro Señor Dios prometió para toda la humanidad. Amigos, si tú nos estás viendo, si estás viendo cosas feas en el mundo, si no puedes entender qué está pasando en el mundo, está escrito en la Biblia. Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, está hablando de este tiempo que es el último tiempo para que Dios, en su misericordia, te perdone de todo tu pecado, de toda tu maldad. Arrepiéntete. Con todo mi corazón te lo digo, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida, y te conviertas de un moabita sin esperanza y sin Dios en el mundo, te conviertas a hijo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.